Saludos y bendiciones, queridos amigos, saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, para todos ustedes. Hoy agradezco al Señor por permitirme llegar a todos ustedes por medio de esta transmisión, de este tiempo de reflexión, reflexiones de medianoche. A todos los amigos, a todos los hermanos aquí en la ciudad de Bruselas, a los amigos que nos miran a través de nuestro canal Atalayas Días Finales, deseo desde aquí que la gracia, el amor y la paz de Dios reine en sus corazones. Hoy quiero hacer una reflexión basado o basada en el sermón, el tema que desarrollé el domingo pasado, que tiene que ver con la tranquilidad que nosotros los creyentes debemos tener en Cristo, la tranquilidad que debe caracterizar al genuino cristiano de aquel que lamentablemente no tiene fe, no tiene esperanza, que ha perdido toda luz al final del túnel. Pero nosotros, como atalayas, como representantes del reino de los cielos, debemos siempre traer una palabra de ánimo, de tranquilidad a los corazones de las personas. Quiero hacer una síntesis, extraer lo más importante de lo que hablamos el día domingo. Y hablábamos acerca de la ansiedad, del afanarnos. Como yo le compartía a la iglesia el domingo, la época que nos ha tocado vivir es una época convulsionada por guerras, rumores de guerra, por problemas financieros, económicos, una crisis tremenda que estamos viviendo, y tengo entendido que también se avecina una crisis petrolera. Eso significa que el precio del barril del petróleo se está disparando a precios verdaderamente alarmantes, y lógicamente sus derivados también se están elevando. Aquí en Europa, aquí en Bruselas, Bélgica, el precio del gas está llegando a niveles verdaderamente preocupantes. De hecho, nosotros tenemos que tomar precaución ahora más que nunca en el uso de la electricidad, apagar cualquier switch que esté encendido, a cualquier regla de toma corriente. El agua la tenemos que ahorrar ahora más que nunca. Tenemos que apagar la calefacción y tratar de calentarnos de manera natural, porque el precio de todos estos derivados del petróleo se están disparando. Hace ya algún tiempo yo he estado hablando, le he estado comentando al pueblo de Dios que nos preparemos, que estemos listos, porque se avecinan días difíciles, días duros. ¿Acaso seré yo profeta? ¿Seré apóstol? ¿Será que yo sé algo que ustedes no saben? No, yo no sé más que ustedes, pero la palabra de Dios no nos deja margen alguno de duda de que estas cosas iban a suceder, y aún van a suceder cosas peores. Así que estamos escuchando noticias de guerra, de rumores de guerra, como dije hace un momento. Escuchamos cómo los gobiernos se están disputando regiones con tal de obtener estas cosas que les acabo de mencionar. Así que todo esto que está sucediendo no nos debe sorprender, porque la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ya lo habían dicho. Por tanto, nosotros no nos debe sorprender todo lo que está sucediendo. Ayer me llamó el dueño del edificio donde yo vivo, y aquí generalmente en Bélgica, en todo Bélgica, eh, por ley, cada cierto tiempo te suben el precio del apartamento o del arriendo. Prácticamente cada año te suben 50 euros, 30 euros, pero
cada día va en aumento. De manera que aquel que alquilaba un apartamento o tomó un apartamento que le costaba 670, algunos, como es el caso ya estamos mío, llegando a los 1.000 euros. Es decir, que ahora a todos aquellos que tenemos un apartamento, que alquilamos un apartamento, un estudio, como se le llama, por ley, los dueños de los edificios, de los apartamentos que alquilan, están en la obligación de aplicar una indexación, si se le puede llamar, un impuesto a la vivienda, al asunto catastral. Así que la situación está seria. Por lo menos ya a mí me llegó la carta donde me han sumado a mi alquiler 50 euros más. Y esto va de mar en peor. Yo preguntaba si esto tenía un límite, si esto algún día iba a terminar y el que vivía en esos edificios se le iba a poder bajar el precio, y me dicen que no, que esto es indefinido. Entonces uno se pregunta y se plantea hasta dónde vamos a llegar. De hecho, algunas personas, inclusive belgas, están considerando salir del país, irse a vivir a otra parte de Europa donde la vida sea menos cara. Pero el asunto es que ni siquiera en Hispanoamérica escapamos de la crisis económica, financiera por la que está atravesando la humanidad. Y como dije, esto no resta, sino que suma y vamos más allá. De manera que todo esto que estamos viviendo es necesario que acontezca. El asunto no es cómo evitarlo, porque no lo podemos evitar, sino cómo enfrentar esta situación. Y bajo situaciones tan estresantes como estas, es lógico que las personas se afanen, donde comiencen a soñar y a tener pesadillas, si mañana me botan del empleo, del trabajo, si tendré la capacidad financiera para poder cubrir los gastos. El problema es que los estados siguen grabándonos, pero el salario sigue siendo prácticamente el mismo. Y si en todo caso lo suben el salario, los precios también se disparan. Así que, hermanos, vivimos en una época de injusticia, de maldad, y esto a medida como vaya pasando el tiempo se va haciendo más evidente. Así que todo esto trae como consecuencia que nos afanemos. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:13, compartía yo con la iglesia, 4:6, perdón, y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El apóstol Pablo dice que no nos debemos afanar por nada. Nada es nada, como dirían aquí en francés, rien de tout. No nos debemos afanar por lo que estamos oyendo, por lo que estamos viendo. Quiero advertirle, se visualiza en el horizonte curvas peligrosas. Vienen situaciones duras, difíciles. Y la pregunta es que usted como cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Podrá usted cambiar lo que está sucediendo? ¿Es que acaso usted puede escribir una letra, una carta al Estado, al gobierno, a finanzas, hablo aquí en Bélgica, para que le degraven todos aquellos impuestos que les están imponiendo? Mire, hermano, yo le recomiendo a los amigos y a los hermanos acá en Bruselas, Bélgica, porque muchos les está llegando esta carta de la indexación y no les está cayendo nada bien, y no es para menos. Las vacaciones de muchos se han ido por el grifo porque la situación cada día es peor. Entonces yo les recomiendo, yo les aconsejo que se aferren al Señor, que busquen al Señor, porque esto no lo va a cambiar nadie. Si usted tiene que pagar las facturas que han sido
duplicada en el coste, páguela, porque aquí el Estado no va a perdonar nada. Páguela y después vaya y escriba y haga lo que tiene que hacer. Es mi recomendación humildemente que le hago, porque de lo contrario, el Estado no va a tener misericordia de nadie. Así que, pero en medio de esto, Pablo dice, por nada estéis afanosos. Afanoso no significa no preocuparnos. El preocuparnos es natural, es normal. Todos nosotros tenemos de alguna manera razones para preocuparnos. Y vuelvo a insistir, no significa que esto sea malo, pero sí es necesario que entendamos que esas preocupaciones no deben superar el límite permitido en nuestras vidas. De lo contrario, se van a convertir en afán. Cuando la preocupación se triplica, se cuatruplica, cuando la preocupación comienza a controlar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, entonces estamos entrando en una etapa de afán. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos. Nada es nada, por nada. Por más duro, por más difícil, por más cruel, por más legal que sea lo que los arrendatarios, el gobierno está haciendo, dice la Biblia, no os afanéis. ¿Por qué dice el Señor esto a través del apóstol Pablo? Porque Dios tiene el control. A Dios no se le escapa nada. Él actúa de acuerdo a los tiempos, o mejor dicho, los tiempos actúan de acuerdo a su soberanía, a su voluntad. Entonces nosotros como cristianos no nos debemos afanar, debemos estar tranquilos, confiados de que Dios tiene todo bajo control. Tú y yo somos hijos de Dios, somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. Hemos aceptado a Cristo, ahora somos hijos. No somos simplemente criaturas, sino hijos. Somos herederos, coherederos, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y eso debe ser aceptado y asumido por fe. Así que en medio de todo este caos social, político, económico que estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo, lamentablemente, el apóstol dice, por nada estéis afanosos. La iglesia de Filipo en aquel momento, los filipenses estaban atravesando por situaciones difíciles, situaciones que muchas veces se escapaban de sus manos, situaciones que en ocasiones no tenían un sentido para ellos. Estaban siendo masacrados, perseguidos, tenían necesidades tan elementales como el alimento, la casa, la vivienda, ropa. Así que en medio de esa situación, Pablo les escribe y le dice, no se afanen, no se afanen. En otro pasaje de las Sagradas Escrituras, si no me equivoco, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, 25, el Señor nos habla y dice, inclusive, que si los pajarillos del campo o los pajarillos que revuelan, que revolotean diariamente, ellos no están preocupados por lo que van a comer, porque Dios les da de comer. Si ellos siendo animales, Dios se preocupa en alimentarle, también lo hará contigo y lo hará conmigo. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero Él prometió que lo haría. Los lirios del campo se visten mejor que Salomón. Entonces significa que si Dios es capaz de vestirles y capacitarles para que sean hermosísimos, también lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Así que por nada estéis afanosos. Y luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, nosotros debemos presentar ante Dios nuestras necesidades. Ahí lo dice claramente el apóstol. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Si vuestras peticiones han sido conocidas
y al Dios que servimos es irresponsable y no va a atender esas peticiones, entonces sí tendríamos que preocuparnos y tendríamos que afanarnos. Pero resulta que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que se preocupa, es un Dios de palabra, es un Dios que asume su responsabilidad como buen padre. Y Él dijo que estaría con nosotros. Así que no nos afanemos. Primeramente llevemos nuestras inquietudes a Dios y podemos tener la certidumbre, la seguridad de que Él va a responder, de que Él hará lo que sea necesario para ayudar a sus hijos. Nuestras peticiones necesitan ser escuchadas. Nuestras oraciones. La oración es hablar con Dios, es expresarle a Dios nuestra necesidad. Es un tiempo, un momento donde yo le transmito a Dios lo que estoy viviendo. Y cada uno de nosotros lo debe entender. Por eso Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios debe escuchar nuestras peticiones. Yo le decía a la iglesia ayer en el culto, es decir, el día 15 de marzo, le decía que Dios necesita escuchar lo que nosotros le vamos a expresar. Algunos dirán, pero si Dios lo sabe todo, ¿para qué nos solicita que le pidamos algo? Si ya lo sabe. Pero el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Dios no solamente quiere resolver nuestros problemas, Dios quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Y no es que Dios esté hambriento de esto, pero es por el bien de nosotros. Tener comunión con Dios. Eso significa oración. Comunión con Dios. Pero además de orar, también debe existir en esa oración peticiones. Así que está la oración para tener comunión con Dios, pero también peticiones son los favores que le vamos a solicitar a Dios. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracia. Es triste que muchos de nosotros estamos acostumbrados a pedirle favores a Dios y Dios en su infinita misericordia, Él en su infinita misericordia nos da aquello que pedimos. Claro, porque está dentro de su voluntad. Pero aún aquello que es la voluntad de Dios, si nosotros no somos agradecidos, eso se puede convertir en una maldición para nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios. Cuando oramos, cuando le solicitamos algo, cuando le presentamos nuestras peticiones, cuando oramos con fervor, cuando oramos rogándole que Él intervenga, que Él haga algo en nuestra vida. Como por ejemplo ahora necesitamos milagros sobrenaturales. Ahora más que nunca necesitamos que Dios supla, que Dios abra manantiales en medio del desierto. Ahora más que nunca necesitamos que ese dinero que recibimos mensualmente se triplique, se cuatruplique, porque no estamos llegando a mes. No estamos llegando a mes para pagar la factura. Es ahora que necesitamos orar para que Dios haga un milagro en nuestros corazones, en nuestras vidas y en aquellas personas que necesitan a Dios. Y el apóstol dice que debemos hacer todas esas cosas con acción de gracia. No hay que inquietarse ni preocuparse por cómo están las cosas, amados hermanos. La solución consiste en entregar los problemas al único, escuche, al único, al que puede hacer algo, Dios. Por más que tú te afanes, por más que tú trates de solucionar un problema y que tú muy bien sabes que no puedes, entonces lo que estás provocando es desesperarse, estresarte, tomar decisiones incorrectamente que luego van a afectar tu vida,
la vida de los que te rodean, tus hijos, tu familia, la congregación, la comunidad donde tú estás asistiendo. Por eso debemos descansar, debemos dejar de afanarnos haciendo cosas con tal de poder llegar al fin de mes. Yo entiendo, yo comprendo lo difícil que es. Y no estoy tratando de justificar o de defender esto que está sucediendo. Es necesario que suceda, dice la palabra de Dios. Pero queridos hermanos, queridos amigos, ahora estos son los tiempos donde los verdaderos adoradores tendrán que adorar a Dios. Los verdaderos cristianos tendrán que buscar a Dios en oración, súplica y acción de gracia. No queda otra. Este es tiempo donde tú tienes que separar el afán, tienes que quitar el afán de tu vida. Es cierto, necesitas ese dinero, necesitas ganar 2 veces más o 3 veces más que antes, porque el gas ha subido, la luz ha subido, el agua ha subido, la canasta básica alimenticia se ha triplicado. Eso es cierto, pero ¿en quién hemos creído? ¿Dónde están todas aquellas cosas que a veces decimos a otros? Confía en Dios, ten fe en Dios. Pues es el tiempo y es el momento donde tú y yo tenemos que poner en práctica lo que tantas veces hemos predicado, le hemos enseñado a otros. Y para empezar tenemos que quitar el afán y tenemos que confiar en Dios. Yo conozco hermanos, conozco personas y quiero aclarar algo. No estoy hablando en contra de ellos. Sé que la motivación es correcta porque tienen que buscar la manera cómo llegar a fin de mes. Pero han dejado de congregarse porque hasta los sábados, inclusive los domingos, trabajan. Trabajan. Eso es producto del afán. Esas son preocupaciones que han triplicado. Aquellas cosas que se han convertido en un peso, en un lastre que no les permite avanzar. Es allí donde tú tienes que creerle a Dios. Es allí, en medio de esa crisis por la que estás atravesando, donde tú tienes que decir, Señor, necesito ese dinero, porque si no trabajo el domingo, la próxima semana no voy a poder recuperar ese dinero. Pero te creo. Y para mí es tan importante ir a tu casa los domingos o los días de semana que si tengo que sacrificar una hora de trabajo que me va a dar una rentabilidad, entonces, Señor, yo desecho aquello y te busco a ti. Es allí donde toma sentido lo que dice el Evangelio. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay mucho afán dentro del pueblo de Dios, mucho. Aquí en esta hermosa ciudad donde nosotros vivimos, somos testigos de eso. Hermanos que en vez de ir el domingo a la casa de Dios, están trabajando para poder llegar a fin de mes. Vuelvo a repetir, no estoy señalándole ni juzgándole, mucho menos. Y creo que lo que hacen ellos lo hacen con una motivación correcta, pero no están haciendo lo que debería de hacer un hombre sabio, una mujer sabia, y es confiar en Dios. Porque cuando tú te fortaleces en Dios, y eso tú lo logras asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, estudiándola, orando, convergiendo con otros hermanos, tú te fortaleces. Tu fe se hace fuerte y será capaz de dar pasos al punto de que Dios abrirá puertas y hará milagros a favor de ti sin ni siquiera que tengas que sacrificar días trabajando horas tras horas, sacrificando a tus hijos, sacrificando tu propia vida y sacrificando tu relación con Dios y con la iglesia, la comunidad de donde eres miembro. Afanosos, como decía yo el domingo, afanosos viene del griego merimanao. Repito, merimnao, mejor dicho, merimnao. Es estar excesivamente preocupado, ansioso o distraído por las necesidades materiales,
lo cual divide la mente y refleja la falta de fe en la provisión divina. Esto es muy importante enfatizar. Ansioso o distraído por las necesidades materiales. Está distraído, está totalmente desenfocado. Está totalmente desenfocado. Pasa la semana, pasan las horas y nunca saca tiempo para leer la Biblia, insisto, para orar. Craso error. Puede ser que hacer trabajos extras, inclusive en negro, obtenga el dinero que necesita y un poco más para llegar a fin de mes. Pero, ¿y has perdido tu alma? Has perdido a tu familia, a tus hijos. Has perdido tu relación con la familia en la fe, porque no estás llegando ni los domingos, ni los sábados a las reuniones que se celebran, y durante la semana mucho menos, porque estás afanado por obtener aquello. Por otra parte, hay otros que se afanan por cosas triviales y pasajeras. Hay gente que está afanada por ahorrar porque vienen las vacaciones. Se aproximan las vacaciones, se aproxima junio, julio y agosto. Y yo me tengo que ir de vacaciones. Y lo mismo que hacen en lo primero que les mencioné, lo hacen también con esto. ¿Y a quién están sacrificando? A Dios. Están vendiendo su primogenitura. También afanoso se traduce como inquietud angustiante, no como diligencia productiva. Y la Biblia insta a no vivir afanado. Este es un mandamiento de Dios, es un mandamiento del Señor, no es una opción. No te afanes, mi hermano. No te afanes por querer obtener lo que otros tienen. ¿Sabías que hay gente que se afana por obtener el último teléfono y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo? Si tienen que pasar por encima de alguien, lo harán. Y se afanan por eso. Ojalá, aunque no creo que esto aplique, pero ojalá se afanaran por buscar a Dios. Que estén desesperados. Necesito orar. Necesito leer y estudiar la Biblia. Oh, Dios mío, ¿cuándo llega el domingo? El miércoles, el culto de oración. El viernes, las reuniones familiares. Oh, el domingo, ¿cuándo? Ojalá se afanaran por eso. Pero lamentablemente eso no está sucediendo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y para ir concluyendo esta reflexión, la ansiedad y la preocupación pueden ser como un peso que nos impide disfrutar de la vida y de nuestra relación con Dios. Pero Jesús nos llama a no afanarnos, a confiar en Él y a buscar primeramente su reino. Vuelvo a repetir lo que Pablo escribía y decía: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y más adelante luego él dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es depender de Dios. Es rápido y es muy fácil decirlo, pero una cosa es vivirlo. Pero es tan hermoso, hablo ya en primera persona, hablo como un cristiano más, no como un ministro, no como un pastor, no como un misionero. Hablo como una persona como usted, de carne y hueso. He visto la mano de Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Nunca, jamás me he acostado sin comerme un pedazo de pan. Jamás me ha hecho falta vestido, ropa, abrigo. Hasta lo he tenido que regalar a algunos. Nunca me ha hecho falta el dinero para cancelar los compromisos en este apartamento. Claro que sí, he estado preocupado, pero no afanado. Preocupado porque digo: vaya, se va a acercar el mes y ¿cómo vamos a cumplir con estos compromisos? Pero como aprendí y hemos creído que hay que llevar nuestras cargas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones a Dios, hemos visto cómo Dios de manera matemática
ha intervenido en nuestras vidas. Amado amigo, amado hermano, se avecina una crisis. Es más, ya estamos en esa crisis, pero se avecinan días difíciles. Hoy, en la mañana, mientras que hacía algo aquí en casa, yo me decía, bueno, la única manera de escapar de esta situación que se está generando acá en Europa, aquí en Bélgica, Bruselas, es volverme a mi país. Y muchos lo están haciendo ya. Mucha gente está regresando a su país de origen. Hablaba casualmente con una persona ayer antes del culto en la iglesia y yo le decía a esta persona, por lo menos en mi país, Panamá, vamos al río, pescamos, sembramos la yuca, la papa, el arroz y tenemos todo tipo de frutos originarios de nuestros países. Y no tenemos ese peso, esa preocupación como la tenemos acá, donde cada mes tú tienes que ver cómo llegas a fin de mes. Y yo le decía a esta persona, a veces dan ganas de regresarse a nuestros países, aunque también en nuestros países se está atravesando por situaciones similares, pero hasta cierta manera pienso que es mucho más fácil, es mucho más llevadero allá. Aquí la gente va a los ríos a pescar, sacan el pez del agua. No, de veras, eso pasa. Sacan el pez en el agua, un pez hermoso, listo para comérselo, lo miran por un momento, luego lo sacan del anzuelo y lo vuelven a tirar al agua. Así hacen aquí, porque está prohibido pescar en algunos lugares, por no decir en todo. Mientras que en nuestros países tú vas al río, a la quebrada, a la playa, a los manglares, y tú consigues esos moluscos, esas conchas, como le llamamos en mi país, esos peces, el pejeperro, el barbudo, el torito, la corvina, el robalo, etcétera, etcétera. Allá no hace falta eso. Entonces, ella y yo hablábamos y decíamos, da ganas de regresar a nuestros países. Y yo no sé si vamos a tener que hacerlo, porque la situación acá es espeluznante, es terrible, pero nuestra confianza está puesta en Dios. Yo no me voy a afanar. No te afanes. Lleva a Dios tus peticiones, tus oraciones con ruego y súplica y acción de gracia, y Dios hará lo que tenga que hacer. Así que, queridos amigos, quería hacer esta pequeña reflexión. No he tocado todos los puntos, solamente me quería limitar a de que no nos debemos afanar si no sean conocidas nuestras peticiones, nuestras oraciones con acción de gracia. No te preocupes. Si tú le crees a Dios y no sacrificas tu relación con Dios, yo te garantizo, te aseguro, sin temor a equivocarme, que Dios defenderá tu causa. Y así como los pajarillos comen sin trabajar, Dios lo hará contigo. Y aún así, tú trabajando, Dios te dará de comer. Si no tienes dónde vivir, qué vestir, no te preocupes. Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero lo único que te pido, te ruego, es que confíes en Dios, que no te afanes, que vayas a la casa de Dios, que ores, que leas y estudies la Biblia, que te congregues, que compartas el mensaje de salvación con las personas. Y tú verás lo que Dios hará en tu vida, en medio de esta crisis por la que estamos atravesando, por esta situación tan dura por la que la humanidad está inmersa, pero confiados y creyendo que Dios, que es soberano, tiene todo bajo control. Y recuerda, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches y que el Señor te bendiga.